Bienvenidos a Punto de Encuentro, su punto donde confluyen las ideas, modos y técnicas. Aquí donde conectamos mentes y construimos puentes. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, seguirnos, compartir. No olviden suscribirse y compartir este contenido de mucho valor, que como siempre quiere orientar, nutrir y desarrollar a nuestra comunidad para que sigamos avanzando cada día más. Mirita, su servidora como de costumbre. Hoy traigo un tema muy necesario que a todos nos involucra. Los chelitos, las finanzas, señores, esas finanzas personales. ¿Y quién mejor que Oliver Ureña para que nos nutra con tanto conocimiento? Él, de ser ingeniero, pasó a ser un ejemplar en lo que son las finanzas personales y creando un contenido de valor nos viene a aportar tanto conocimiento en esta área. Lo hemos titulado La historia que hizo amar a los números y de números a libertad. Cómo tomar control real de nuestras finanzas, de nuestros números. Oliver, bienvenido a Punto de Encuentro. Muchas gracias por la invitación y permitirme el espacio para promover parte de lo que venimos haciendo en la plataforma y qué mejor acompañado de ustedes. Oliver, tú, jovencito, mira, a los 26 años uno está todavía, digamos que en pañales con el tema de la finanza. Y tú ya aterrizaste. En proceso. ¿Dónde nace ese amor por los números? Bueno, eso inicia, yo diría que no era consciente, pero desde muy joven, cuando estaba en bachillerato, yo recuerdo que fue una empresa a promover un proyecto de presupuestos que era muy buena, Milcash se llamaba, me acuerdo. Y yo, sin percibir ingresos, yo estaba vuelto loco con esa aplicación. Entré, recuerdo que llené, simulé como que estaba llenando el presupuesto. Cuando llegué a la casa puse a mi papá a llenarlo. Y desde ese momento así continué, siempre como buscando interés, no quizá de forma tan activa, pero ya cuando comencé a laborar, que fue también en mi momento de universidad, ahí sí ya de forma intencional me dio mucha curiosidad de entender los diferentes productos y cómo llevar ese conocimiento que tenía en los números a través de la ingeniería, donde vemos muchas matemáticas, pues al sector financiero y aplicarlo en mi gestión de mis finanzas personales. Tú sabes que, como decía, a los 26 años la gente está preocupada de que el dinero no alcanza. Y tú enseñas de que el dinero trabaje para uno. Correcto. Entonces, ¿dónde comienza esa necesidad de ver de que el dinero puede ser más que solución, puede ser tu aliado en todo lo que quieras hacer? ¿Eso nació también de ese niño? Pues sí, realmente cuando comencé a ver como las diferentes opciones que tú tienes para utilizar el dinero, ahí conocí el mundo de las inversiones. Y fue un antes y un después, yo diría, tanto en mi vida como en mis finanzas personales. Y entonces fue como entender que si tú colocas tu dinero en un producto, ya sea un negocio, bueno, vamos a ver quizá más adelante algunos productos, pero por ejemplo, uno muy común, certificado financiero, cómo es que al final de X tiempo, digamos unos 2 meses, yo recibo un retorno por eso. Entonces, me pareció súper interesante cómo, digamos, uno depositando confianza en algún producto financiero puede obtener un retorno igual de intereses en este caso. Ahí fue que me llamó muchísimo la atención y a partir de ahí ha sido como mi mentalidad de ver cómo le puedo sacar mayor provecho a mis ingresos, o sea, al dinero que voy, a mis ahorros, para que también vaya creciendo con el tiempo y logrando permitir realizar mis objetivos de vida. O sea, porque al final uno quiere tener las finanzas en orden y ir mejorándolas para comprarse un vehículo, ahorrar para el inicial de un apartamento, lograr los objetivos de vida. Entonces yo siento que las finanzas son o deben ser nuestros aliados para esos objetivos. ¿Qué aprendiste de tu primer error? ¿Mi primer error en general o financiero? Financiero, claro. Bueno, yo diría que así, uno que recuerdo fue invirtiendo. En su momento no había quizá mucha información. Yo comencé con la bolsa de Estados Unidos. Entonces, eso fue en 2018-2019. Aquí llegó una academia
que trajo eso como muy desde cero, no se conocía tanto. Entonces, quizá las referencias que comencé a tomar, también más joven todavía, o sea, quizá algunos 19, 20 años, no fueron las mejores, donde quizá te venden el tema de que invirtiendo en ese tipo de productos que son un poquito más volátiles que, por ejemplo, de aquí, o sea, que pueden crecer y disminuir más rápido, tú puedes hacer dinero rápido. Entonces, uno joven queriendo como quizá adelantarse muchos pasos y quizá vivir una vida que aún no es el momento, invertí en productos que tienen un alto nivel de riesgo y sufrir las consecuencias de esa estrategia acelerada y nada consciente. Entonces diría que ese fue mi primer error y que me han enseñado muchísimo. Bien. ¿Qué ha sido lo más difícil de cambiar? ¿Los hábitos o la mentalidad? Todo hablando de finanzas. Sí, sí. Wow, una pregunta muy interesante. ¿Los hábitos o la mentalidad? Yo diría que los hábitos, porque la mentalidad, de una forma u otra, yo trato de ser muy mente abierta, porque eso me ha ayudado también como lograr muchas cosas. Pero el hábito no es tan solo pensarlo, sino hacerlo. Se dice que un hábito, según las teorías, es a partir de 21 días en promedio que comienza a hacer. Entonces, tú comprometerte contigo en hacer algo por X día, yo diría que es incluso más, tiene que ser. Pero ya llevar a la práctica no es tan sencillo. Entonces, yo diría que para mí ha sido más difícil ya el tema de los hábitos, formarlos. ¿Y crees que ya lo tienes agarrado por los toros, por los cuernos al toro? Pues uno siempre puede desarrollar nuevos hábitos, pero algunos fundamentales siento que sí. Yo, por ejemplo, hay dos que me han cambiado la vida por completo y que se lo recomendaría a cualquier persona. Y uno es llevar presupuesto personal en cuanto a finanzas y otro es llevar calendario. El de presupuesto personal porque es lo que nos va a permitir tener control de nuestros ingresos, de nuestros gastos, principalmente también nuestras inversiones, y en base a lo que mencionaba anteriormente, cómo te va a ayudar a saber cómo tus gastos y tus decisiones financieras te están ayudando a lograr tus metas financieras, que estén alineadas. Tú quizás quieres tener un vehículo el próximo año, pero de tus ingresos tú estás gastando un 95% en gastos, digamos, que no van nada acorde con eso. No estás ahorrando nada. Entonces, ese presupuesto, sin mentirte, te va a decir, mira, realmente si continuamos a este paso, esa meta que tú tienes no se va a lograr. Y el segundo es el del calendario. Porque me gusta hacer como muchas cosas de una forma útil, también como me gusta cuando estoy algo de lleno, como dedicarle tiempo, pero también es bueno no descuidar otros ámbitos de tu vida, el tiempo en familia, en este caso mi empleo tradicional, el proyecto, los videos, todos. Entonces me pasaba que cuando tenía como muchas cosas al mismo tiempo, llegaba a quedar mal con algunas personas. Me decían, mire, tú puedes el sábado de la mañana hacer tal cosa. Yo, sí, claro que sí. Pero no me acordaba que yo tenía un compromiso conmigo o con otra persona. Yo tenía que escribirle, mira, realmente disculpa, no voy a poder hacerlo. Entonces dije, necesito organizarme en ese sentido. Y también mi jefe en ese momento, que fue mi primer trabajo, él lo llevaba, el calendario, y ahí como que me sirvió de inspiración para hacerlo, me enseñó cómo lo hacía, cómo lo manejaba, y ha sido un cambio que le recomiendo a todo el mundo. Al final nos quejamos mucho de que no tenemos tiempo, pero antes de quizá quejarnos de que no lo tenemos, es más cómo lo estamos organizando. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo gestionamos? Y algo que me encanta de las finanzas, y principalmente las personales, es que son un reflejo de cómo anda nuestra vida en todos los otros aspectos. Yo, por ejemplo, cuando veo que sea una asesoría, a mí me encantaría como tomarla con dos personas, con un psicólogo y conmigo. Porque al final, básicamente, si tú me mandas tus estados de cuenta, y cualquier persona, si me comparte sus estados de cuenta, yo, sin conocerlo, puedo ya comenzar a entender su comportamiento psicológico. Claro que sí. Del día a día. Exactamente. Y quizá etapas que no ha quemado. O sea, una serie de cosas, quizá cómo evade algún tema psicológico. Es súper interesante, súper interesante. Entonces, ¿dónde volca su ansiedad? Exactamente. Los típicos gastos hormigas. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso de que vi que era una persona que tenía una plaza cerca de su trabajo y gastaba 100 y 50 pesos diarios. ¿Y por qué lo hace? Ahí tendríamos que preguntar, tenemos que escarbar ahí y hacernos las preguntas. Pero sí, ya a nivel financiero,
tiene una tarjeta de crédito con más de 100,000 pesos en deuda. Que cualquiera dice, pero dentro de 50 y 100 pesos eso no es nada, eso es una cosita. Pero acumulándose y generando intereses, si no se le hacen los pagos correspondientes, pues puede llegar a ser bastante Pero me peligroso. surge la curiosidad a raíz de ese ejemplo. ¿El problema era la plaza que estaba al lado o...? Bueno, se irá a cambiar de trabajo entonces. No, porque como la tenía tan cerca, entonces se motivaba a comprar. ¿No será Sí. que el impulso de querer gastar iba a ser no solo en la plaza, en cualquier lugar? Exactamente, ya por un tema. Que muchos pasamos por eso, Sí. de las compras impulsivas. Sí, sí, sí. Bueno, dime ahora por qué existe el miedo de hablar del dinero. ¿Por qué nos da ese temor de hablar, así como tú le estás expresando tan abierto en tus redes? Muchas veces no queremos enfrentar el tema del dinero, queremos vivir el día a día, como dicen. Yo diría que una son nuestras creencias también a nivel cultural. Aquí anteriormente, incluso hablar de dinero, una persona incluso decir su salario es un tabú grandísimo hoy en día. Sí, quizás puede estar atado a sentir intimidad, como que es un dato muy vulnerable, muy personal, que quizás me juzguen por eso. Entonces siento que va un poco atado con eso, y también por el tema de que el hablar quizás de nuestros hábitos, nuestros temas financieros, habla un poco de cómo anda nuestra vida, justo con lo que hablábamos anteriormente. Me pasa que, por ejemplo, cuando estoy con alguien en asesoría, es como, mira, tranquilo, vamos, y trato de que él logre sentirse cómodo, abriendo y siéndome sincero, porque no es fácil. De una forma u otra es como desnudarse ante mí en sus números, en sus temas financieros, y ahí salen malos hábitos, ahí salen frustraciones, etcétera, lo que sea, que hay que trabajar de una forma u otra. ¿Qué crees tú que marcó tu antes y tu después en el hábito con el dinero, en la relación? Yo diría que fue comenzar a ver los resultados. No quedarme solamente en la teoría, siempre me ha generado mucha curiosidad, he hecho múltiples cursos, etcétera, pero quizá la diferencia conmigo fue ponerlo en práctica y disfrutar de eso. Me planifiqué para ahorrar, digamos, un 20-30% de mi ingreso durante X tiempo, y hoy en día me están generando tantos intereses, estoy aprovechando tal cosa, ya si decido emprender en algo ya tengo un fondo disponible, me voy a comprar mi primer vehículo ya por esto. Entonces, como que yo diría que fue también eso. ¿Cuál fue tu primera inversión? Fue en Estados Unidos. Bueno, que fue como... No la del error. No. Eso fue ya un tiempo después, probando igual. Pero sí fue en acciones de Estados Unidos, junto con, me acuerdo que una cuenta de ahorro aquí en la República Dominicana, que en ese momento daba una tasa de interés bastante interesante. Y fue como el primer producto bancario así que utilicé que me diera un retorno. Y ahí yo lo veía mis intereses mensuales, que con mi salario en ese entonces, para mí era súper agradable y me sentía muy satisfecho con lo que estaba logrando. Si tú pudieras volver a tus 18 años, ¿qué le dirías a ese joven que recién comenzó a ganar dinero? Uy. Le diría que va bien, porque a mis 18 años yo tenía como mucha sed de aprender, de probar cosas. Yo diría que no, que siga así, que no le baje, pero sí que cambie un poquito la mentalidad. Que no apueste a en poco tiempo tener muchas ganancias, sino a la constancia, la disciplina y apostar al tiempo. Que los retornos que quizás me gustaría no van a llegar dentro de 5 años, dentro de 3 años, van a llegar dentro de 15, 20, 30, 35 años. Esa mentalidad. Hoy en día tendría incluso mejores resultados, pero ese será mi consejo. Excelente. Oliver, buenísimo el primer bloque contigo. Vamos a ir a una breve pausa comercial y al regresar vamos a hablar de esos hábitos y reglas que debemos aprender para que el dinero no nos controle, sino que nosotros podamos controlarlo a él. ¿Sí? Perfecto. Volvemos con más. Con la entrega de 2.541 títulos de propiedad en beneficio de igual número de familias en la provincia de La Romana, el presidente Luis Abinader supera los 127.000 entregados de manera gratuita a cientos de dominicanos de escasos recursos en todo el país.
El programa coordinado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, UTED, junto a Bienes Nacionales y otras instituciones públicas, está cambiando la vida de decenas de familias dominicanas, ya que con sus títulos tienen la oportunidad de tomar un préstamo para mejorar sus viviendas, venderlas por su justo precio, emprender un negocio o simplemente traspasarlas a sus descendientes, conforme lo estableció el propio presidente Abinader. Y yo estoy de acuerdo con que no lo hipotequen si es para gastar el dinero. Pero si es para invertir ahí mismo, hacer una segunda planta, hacer un negocito, si es para desarrollar, yo sé que el padre está de acuerdo conmigo, si es lo que no quiere que lo gasten. Pero si es como inversión, que sí, que pueden hipotecarlo, pero para hacer un negocito, hacer una segunda planta para un hijo, para una hija o para rentarlo. Pero ya eso es de ustedes y uno de los beneficios que tienen es que pueden ir ya a la banca formal. En el acto celebrado en el Polideportivo Leoncio Mercedes de la Romana, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos, Duarte Méndez Peña, explicó que con la entrega gratuita de estos títulos, cada familia beneficiada se evitó tener que pagar entre 100 y 120 mil pesos para realizar el procedimiento legal. Isidro Mejía Cordero, quien dio las gracias a nombre de los beneficiarios, resaltó el impacto positivo que trae consigo el que esas familias posean un título de esa naturaleza. Pero este día ha llegado y ha llegado para traer a nosotros y a nuestras familias un verdadero cambio. Un acto como este solo lo realiza un hombre que tenga un corazón humano, sensible y lleno de amor para su pueblo y para los más vulnerables. Es propicio el momento, señor presidente, para expresarle nuestro más profundo agradecimiento. La seguridad jurídica para evitar ser desalojadas es, entre otros, uno de los beneficios que tendrán esas decenas de familias que recibieron sus títulos de propiedad. Personales, y ahora nos toca hablar en este segundo bloque sobre lo que son las reglas prácticas para no ahogarnos financieramente. Vamos a ver, decimos que las tarjetas de crédito muchas veces son un bono extra. Yo creo que a ti ese concepto no te gusta. Tú dices que esa es una forma muy, digamos, errada de verla, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿Qué crees tú sobre las tarjetas de crédito? ¿Cómo la defines? Yo la defino como un premio a quien tiene sus finanzas personales organizadas. No he escuchado a nadie definiéndolo así, honestamente. Sí. Pero... Premio. Un premio, literalmente. No un bono, un premio. Sí, un premio. Porque es un arma de doble filo, en el sentido de que si se sabe usar, es tu mejor aliado. Pero si no se sabe utilizar, va a ser tu peor enemigo. Entonces, digamos que cuando tú demuestras que llevas organización con tus ingresos, con tus gastos principalmente, y entiendes bien el producto, ahí pues entonces considero yo que el banco dice, ok, usted se la merece, esta es su tarjeta de crédito, ya puedo utilizarla y sacarle beneficio. Porque de verdad que vale totalmente la pena. ¿Cuál es el mito más grande que hasta ahora tú has escuchado sobre las tarjetas de crédito? El mito más grande, yo diría que son un robo, por ejemplo. Como muchas personas que quizás ni siquiera se han dado la tarea de entenderla, dicen inmediatamente que son un robo, que no tengan tarjetas de crédito. Lo he visto mucho en mis comentarios, cuando hago alguna recomendación o algo, que prefieren ellos gastar por algún otro método, pero no utilizar tarjeta de crédito. Y digo que es, digamos, un mito, un error, porque es como decía, de que si se saben utilizar bien, son una excelente herramienta, porque nos ayudan diferentes razones. Una de ellas es
nos ayuda a financiarnos en el sentido de que, por ejemplo, si hacemos un gasto justo después de la fecha de corte, vamos a tener incluso hasta 50 días para hacer ese pago a la tarjeta de crédito sin generar intereses, sin caer en mora. Y en el peor de los casos, si la hacemos justo antes de la fecha de corte, tendríamos de 20 a 25 días en promedio, que es lo que brinda la tarjeta de crédito, para igual pagarla sin generar intereses. Entonces, si tú, por ejemplo, consumes algo el día de hoy y quieres pagarlo en 12 de tus quincenas, lo puedes hacer con la tarjeta de crédito, porque básicamente es un préstamo que te dan con 0 intereses antes de la fecha de pago. Por ejemplo, esa es una. Otra es que te permite hacer crédito. Yo, por ejemplo, tengo un crédito bastante bueno, categoría A, y básicamente ha sido en base a tarjetas de crédito. Aún no he tomado un préstamo así grande, personal, o por algún otro propósito, sino manejándome con mis tarjetas de crédito desde que comencé a trabajar en 2018. Al día de hoy tengo un crédito bastante bueno. También los beneficios que promuevo mucho, que son los cashbacks, por ejemplo, que consisten en que si tú haces un consumo en una categoría en específico que brinda la tarjeta, te devuelven parte de ese dinero, o sea, te lo acreditan en la misma tarjeta. Por lo que cuando llega el momento de pagarla, pagas menos, gracias a ese beneficio. Y también, bueno, ahí también de la mano con las millas y puntos que van generando, y las ofertas también que ponen de temporada. Por ejemplo, si pagas con esta tarjeta, para el Día de las Madres, para el Black Friday, tanto descuento, eso también lo puedes disfrutar. ¿Qué error tú crees que es muy común que hace que las personas se endeuden con las tarjetas de crédito? No entienden cómo funciona. O sea, no se dan la tarea de sentarse a validar cómo funciona, principalmente con las fechas. Incluso he visto personas en asesorías donde tienen el dinero para pagarla, pero como no entienden bien, caen en penalidades. O sea, caen en mora y generan intereses y le afecta también su crédito. Si entendieran bien en qué consisten, por ejemplo, cuándo deben hacer el pago, cuándo es el pago total, cuándo el pago al corte, pues entiendo que eso mejoraría bastante. Y también, como mencionábamos al inicio, no verla como un ingreso extra. Realmente, lo único que se podría ver como un ingreso extra es los beneficios que te deje. Por ejemplo, eso de que sea que te devuelven, eso sí lo podríamos ver. Pero todo lo demás hay que pagarlo. O sea, básicamente si tú gastas 10,000 pesos con ella, tú tienes que saber que tienes que disponer para cuando llegue la fecha de pagarla con esos 10,000 pesos. Así que entender esa parte. ¿Cómo sabemos que estamos demasiado endeudados con la tarjeta de crédito? Demasiado endeudado es cuando ya, por ejemplo, si tu límite es, digamos, de 100,000 pesos, bueno, muy endeudado es básicamente que estés llegando a ese límite y que ya tú lleves, por ejemplo, más de un mes sin poder pagar o pagando el mínimo, por ejemplo. Porque también es bueno aclararlo. Está la opción de pagar el mínimo, que te va a ayudar a que no se reporte como que estás necesariamente en atraso, no te va a afectar el crédito, pero sí de igual forma te genera intereses. Entonces, si ya, estoy pagando el mínimo, en esa parte, bien, o sea, mejor que nada, pero como quiera los intereses se están generando y la tarjeta de crédito tienen el interés más alto del mercado, porque tienen un 60% anual, lo que equivale a un 5% mensual, que no hay ningún otro préstamo básicamente que tenga un interés tan alto, a excepción de lo que se puede tomar en la calle por fuera, bueno. Pero así, a nivel de banca, es el préstamo más alto que podemos ver. Así que por eso digo que puede ser bien peligroso y los intereses van a ir creciendo rápidamente. ¿Y si una persona le paga el mínimo? Sí. Se le visualiza luego el interés, o sea, se le carga el interés por los consumos, por no haber saldado la tarjeta en tiempo y también el interés por financiamiento. Exactamente. Y también se le sigue cargando, arrastrando los pagos que no se saldaron de los meses anteriores. Correcto, la deuda no ha disminuido porque el pago mínimo es muy mínimo. O sea, digamos que debemos, no sé, por poner un ejemplo, no me baso en ningún cálculo exacto, pero digamos que debemos 10,000 pesos, básicamente el pago mínimo es quizás 100 pesos, 50 pesos. Entonces, al final es como querer apagar un fuego en un bosque con una cubeta. Y si la persona no pagó el mínimo, pero de los 100,000 que tú pusiste de ejemplo, pagó 90,000 y dejó un remanente pendiente. Esto va a incurrir también en mora más adelante por no haberlo pagado. Sí, aún sigue debiendo. ¿Sobre el monto total o sobre el pendiente? Ok, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
Ahí sucede que la forma en que se calcula es con el promedio de financiamiento diario. Ya quizá va a entrar un poquito técnico, voy a explicarlo como lo más sencillo posible, pero... Sí, porque luego te van a contactar para que te lo asesores y lo ayudes a salir de esa liga. Pero básicamente funciona de que, digamos, yo tengo, en las fechas de corte duran 30 días. Si yo le debía la tarjeta de crédito, en ese ejemplo, 90,000 pesos durante 29 días del mes, y en el último día yo le hice el pago de los 90,000 para la tarjeta de crédito, es como, oye, yo duré casi un mes completo prestándote 90,000 pesos, yo tengo que cobrarte por esos días que pasaron. Es verdad que al corte ya tú me debes menos, pero yo duré 29 días pagándote por eso. Entonces ellos lo que hacen es que te cobran en base al promedio que tú le debiste por día. Así que aunque ya tú solamente le debas 10,000, los intereses se van a generar del promedio de todo lo que le debiste durante el corte. Así que es muy importante saberlo eso, porque quizás te llega, tú piensas que te lo van a cobrar al balance en que cortó, que fueron los 10,000 pesos, pero no. Va a ser en el promedio. Y fácilmente el promedio sea en alguno, así con ese ejemplo que puse, fácilmente sea de 80,000 pesos. Entonces es también bueno tomar eso en consideración. Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona que ya está en rojo? ¿Por dónde empiece a sanar su crédito? Ok, alguien que tiene muchas deudas, hay diferentes métodos. Por ejemplo, uno de ellos es si tú tienes, digamos, 4 préstamos abiertos, es que lo primero que le diría es plasmarlo en algún lugar. No dejar eso en la mente, porque eso también abruma. O sea, vamos a sentarnos despacio, un vaso de agua, y vamos a plasmarlo ya sea en un Excel, en una servilleta, donde sea, pero verlo. Entonces ahí vamos a anotar, por ejemplo, el nombre del préstamo, vamos a anotar la tasa de interés, la cuota mensual y el plazo, por ejemplo. Eso sería, y vamos a anotarlo de cada uno de ellos. Entonces ahí vamos a ver cuál es el primer método. Es el que nos va a ayudar a tener el mayor ahorro en cuanto a pagos de intereses. Ahí comenzaríamos a saldarlos desde el que tiene la mayor tasa de interés. O sea, el que te cobre más por ese financiamiento. Ese lo saldamos primero y continuamos con el resto. En este caso, por ejemplo, si alguien tiene una deuda con tarjeta de crédito, esa sería la primera, por la tasa de interés que brinda. Luego, si tiene un extra crédito, es muy probable que esa sea la segunda con más tasa de interés, pues esa sería la segunda y así sucesivamente. El segundo método es esa misma lista, la vemos y comenzamos a saldar de la que tiene el menor monto de deuda, la menor deuda, hasta la que tiene la mayor. En esta vamos a ahorrarnos, que es muy probable, más dinero, pero lo bueno es que a nivel psicológico es mejor, porque tú vas a comenzar como a liberarte, ok, ya pagué la primera, y va a ser más rápido. Solamente te va a quedar al final la última, de que va a ser la mayor. Pero si tú quieres como que necesito, me siento abrumado, a mí me ha pasado eso. Hay gente que me dice, mira, ¿cuál es tu próximo horario disponible? Digo la fecha y digo, no, tiene que ser antes. Y con muy desesperados, porque las finanzas atacan mucho el tema psicológico. Entonces, ok, tú quieres sentirte como que estás comenzando a librarte de esos préstamos más rápido, pues quizá el método que te funcione mejor para tú sentirte más tranquilo es comenzar con la que debas menos a la que debes más. Y también otra buena práctica que debemos de analizarlo, no siempre es lo mejor, pero debemos analizarlo, es una consolidación de deuda, que consiste en ir al banco, le decimos todas nuestras deudas activas y ellos nos dan ese monto equivalente. Nosotros saldamos todos los préstamos que tengamos y ahora solamente le debemos a esa entidad. Eso nos ayuda a enfocar el esfuerzo, sabemos que ya solamente tenemos una sola deuda, ahí va a ser todo nuestro esfuerzo, y también en muchos casos ayuda bastante a reducir la cuota. Hace poco vi un caso de una persona que gracias a eso tenía deuda en varias tarjetas de crédito y también 1 o 2 personales. Hicimos una consolidación y básicamente le quedó a la mitad la cuota. Excelente. O sea, una reducción significativa y estaba bastante satisfecho. Tiene paz, Sí. tiene enfoque, tiene organización. O sea, esto de organizar las finanzas te ayuda en todas las demás áreas de tu vida, porque Correcto. ese estrés que gasta, ese tiempo, ir al banco o hasta pagarla por la app, es un tiempo que lleva. Y el pensamiento en que, ay, pendiente, o se me pasó la fecha. O sea, esto es más allá de lo que, simplemente no tengo deuda, o quiero que me sobre un poco de dinero para poder ahorrar o poder invertir.
Exacto. suma mucho más a la estabilidad mental, que al final se proyecta también en una salud general para nosotros. Correcto. Muy bien. Yo te iba a hacer esa pregunta, lo de precisamente la consolidación, porque hay dudas ahí de que a veces sí, a veces no, pero ya qué bueno que me la aclaraste. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor tarjeta para nosotros según nuestro estilo de vida? ¿Qué tipo de tarjeta de crédito sería la mejor? Ok, ahí sería analizar en qué nosotros normalmente consumimos. Cada persona tiene consumos distintos. Entonces, buscar en esas categorías en específico cuáles son las que nos brindan mayores beneficios. Bajo tu experiencia, ¿cuáles son esos renglones que se pueden dividir en consumo según la persona? Ok, bueno, hay muchos, pero de los más comunes yo diría supermercado, por ejemplo, combustible, farmacias, restaurantes, en salidas a cine, y así, esas son... Y esas personas que utilizan la tarjeta prácticamente para todo, sí, porque les genera puntos y quieren luego canjear sus puntos. O sea, cualquier tarjeta aplica porque lo utilizan para todo. No tienen renglones tan sectorizados. sí, sí. Ahí, eso me lo han hecho mucho, como, ok, ya me dijiste cuáles son todas las tarjetas, ¿debo tener 7 tarjetas entonces? Exacto. No, la recomendación conmigo sería de tener, por ejemplo, la menor cantidad, pero de la forma distribuida más inteligente posible. Por ejemplo, si tú vas a tener solamente una, pues que sea, y tus mayores gastos son en supermercado y combustible, pues busca una que te den eso. El resto, aunque no te dé ese beneficio tan alto, igual págalo con la tarjeta, en caso de que desees, y nada, no pasa nada, no hay tema con eso. Pero si ya tú llevas presupuesto y a nivel de control, o sea, con tus gastos, etcétera, estás financieramente estable, pues ya sí puedes tener un portafolio completo. En mi caso yo tengo un portafolio así, donde según las categorías que más tengo, normalmente digamos que de 10 transacciones que yo hago, 8 me dejan beneficio. Pero eso amerita de que yo me siento un día a pagar mis tarjetas de crédito, veo cuánto le debo a cada una, las dejo todas en cero, llevo mis números claros, llevo mi presupuesto, que aunque tengo aún un crédito disponible de, por ejemplo, $500,000 de pesos, yo sé que mi salario no es todavía $500,000 de pesos y no puedo gastar todo eso. Y aunque esté todo ese límite de crédito disponible, pues me mido y ya sé cuándo debo de parar de consumir. Si ya se tiene ese nivel, pues ahí se le puede sacar incluso más beneficio. 2 gastos fantasmas que nos hacen muchas veces endeudarnos. Uy, bueno, fantasma, yo diría que los delivery. Los delivery, estas aplicaciones nos la han puesto demasiado fácil. Y uno llega a la casa cansado y, ay, Dios mío, me lo merezco, sí. Que hay por aquí una ensaladita. Y también entonces las notificaciones hay que dárselas. Esa gente se han fajado a buscar. Ellos como que analizan tu vida y saben en el momento que tú llegas cansado y que tú no quieres tocar un pie en la cocina. Y te dicen, mira, aquí tenemos una oferta en tal lugar que saben que te gusta. Entonces, tú saber que con un solo clic tú no ves el dinero porque se va con la tarjeta de crédito directamente. O sea, que tampoco te duele tener que buscar los 600, 700, 1,000 pesos. Y saber que va a llegar alguien a tu puerta con tu pedido caliente para tú comértelo, yo diría que es uno de los gastos fantasmas. Que he escuchado unos casos bien fuertes de personas que se preguntan por qué el supermercado le salen 5,000 y 10,000 pesos, pero cuando sacan números es porque el delivery anda en un número muchísimo mayor. Ese sería uno. Otro, ¿cuál sería otro? A ver, bueno, ahora mismo solamente me llega eso, la verdad. Temu, Amazon, toda Bueno, la sí. publicidad. De esas publicidades. Sí, ¿Qué sí. dice el público? Netflix, Sí. con las series, Play Store, con Sí, la sí, gente. verdad. Sí. Pero háblame rapidito de algunas recomendaciones que tú le dejas a una persona que tiene ingresos variables, que no sean así fijos. Un freelancer, por ejemplo. Bueno, lo primero, todo el mundo lo debe hacer. Con el uso de su tarjeta de crédito. Ok, con eso de tarjeta de crédito es que, bueno, hay con mucho más, tiene que ser muy cauteloso con el registro de gastos versus o comparado con sus ingresos. Él debe trabajar, o sea, la persona que esté bajo ese esquema debe de tratar de tener un ingreso fijo
En el sentido de, por ejemplo, los meses en que me fue muy bien, pues voy separando en un fondo para cuando no me va tan bien poder llegar a mi salario, por llamarlo de alguna forma, al monto mi ingreso que me definí, por ejemplo. Y en base a eso, o sea, siempre respetarlo y también entonces la tarjeta que vaya acorde, los datos de la tarjeta que vayan acorde a ese ingreso que te defines. Si no hace eso de tener un fondo y simplemente cuando logra obtener mucho dinero, gasta mucho, y cuando no logra tener tantos ingresos, entonces pues iría a gastar menos. Pero así no lo recomiendo porque uno se acostumbra a un estilo de vida. Así es. Imagina que te entran 200,000 pesos un mes y en el otro te entran 45,000 pesos. No es fácil, o sea, no es realista. De que el mes que te entre 45,000 pesos tú vas ok, si este mes no saldré. No es verdad, porque ya salir mucho el mes pasado gané 200,000, ya este mes no tengo necesidad. Eso no es real. Entonces, busquemos un equilibrio en el que tú también te puedas definir un ingreso fijo. Arroparte hasta donde te da la sábana, como dicen, como si tienes un salario así fijo, por lo menos salario mínimo o partiendo de un salario X, donde se mantenga más estable para cubrir todos tus gastos. Claro que sí. Y ya después de ahí lo extra que entre, entonces de ahí rejugar para ahorrar y tal. Sería como una forma más fácil de verlo. Sí. Vamos a otra pausa comercial, ¿te parece? Y volvemos con más. No es ahorrar por ahorrar, señores. Es saber para qué queremos ahorrar. Así es. Sí, volvemos con más. Con la entrega de 2.541 títulos de propiedad en beneficio de igual número de familias en la provincia de La Romana, el presidente Luis Abinader supera los 127,000 entregados de manera gratuita a cientos de dominicanos de escasos recursos en todo el país. El programa, coordinado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, UTED, junto a Bienes Nacionales y otras instituciones públicas, está cambiando la vida de decenas de familias dominicanas, ya que con sus títulos tienen la oportunidad de tomar un préstamo para mejorar sus viviendas, venderlas por su justo precio, emprender un negocio o simplemente traspasarlas a sus descendientes, conforme lo estableció el propio presidente Abinader. Y yo estoy de acuerdo con que no lo hipotequen si es para gastar el dinero. Pero si es para invertir ahí mismo, hacer una segunda planta, hacer un negocito, si es para desarrollar, yo sé que el padre está de acuerdo conmigo, si es lo que no quiere que lo gasten, pero si es como inversión, que sí, que pueden hipotecarlo, pero para hacer un negocito, hacer una segunda planta para un hijo, para una hija o para rentarlo, pero ya eso es de ustedes y uno de los beneficios que tienen es que pueden ir ya a la banca formal. En el acto celebrado en el Polideportivo Leoncio Mercedes de La Romana, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos, Duarte Méndez Peña, explicó que con la entrega gratuita de estos títulos, cada familia beneficiada se evitó tener que pagar entre 100 y 120,000 pesos para realizar el procedimiento legal. Isidro Mejía Cordero, quien dio las gracias a nombre de los beneficiarios, resaltó el impacto positivo que trae consigo el que esas familias posean un título de esa naturaleza. Pero este día ha llegado y ha llegado para traer a nosotros y a nuestras familias un verdadero cambio. Un acto como este solo lo realiza un hombre que tenga un corazón humano, sensible y lleno de amor para su pueblo y para los más vulnerables. Es propicio el momento, señor presidente, para expresarle nuestro más profundo agradecimiento. La seguridad jurídica para evitar ser desalojadas es, entre otros, uno de los beneficios que tendrán esas decenas de familias que recibieron sus títulos de propiedad. Punto de encuentro, conectando mentes, construyendo puentes. No es ahorrar por ahorrar.
¿Con qué propósito ahorramos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es eso de querer libertad financiera? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la mentalidad correcta? ¿Para qué quiero dinero? ¿Y en qué lo voy a invertir? Aquí tenemos a Oliver para que nos responda y nos guíe de tantito en este espacio que le estamos sacando el juguito, ¿verdad? Claro. Pero todo el que quiera una asesoría con él la puede tener. Oliver, dime, ¿qué diferencia hay para ganar bien, tener un sueldo bien remunerado, pero también bien invertido? O sea, ¿cómo podríamos nosotros sacarle provecho a ese salario que percibimos, ya sea de nuestro negocio como emprendedor o también de un sueldo fijo? Ok. Ahí, digamos que lo que nos va a permitir tener ese disfrute es presupuestarlo. Ponerle... Comenzamos con el presupuesto. Exactamente. Y ahí le vamos a poner nombre y apellido a cada, o mejor dicho, segregar ese ingreso en las diferentes cosas que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, una parte de ese ingreso se debe ir a gastos fijos. Nuestra casa, nuestra compra, cosas que sí o sí debemos tener. Luego de eso también podemos ver la parte de gastos variables, en este caso las salidas, alguna ropa, por ejemplo, que queramos comprar. Bueno, pues ya esos que no son necesariamente para nuestra supervivencia, pero que forman parte de la vida, igual nuestro dinero nos permite obtener. Y digo de último, pero súper y extremadamente importante, también comenzar a ahorrar. Que debe ser incluso el primer pago que nos hacemos. Yo he escuchado personas que dicen, no, lo que me sobra yo lo ahorro. Y como que bueno, me alegro que te sobre dinero. Y también no es la forma. Se supone que cuando recibimos nuestros ingresos, pues ahí inmediatamente apartamos eso que dijimos que vamos a ahorrar e invertir. Y ya con lo demás, pues comenzamos a después gastos fijos y ya por último disfrute. ¿Qué diferencia vemos en una persona que gana bien económicamente, mas no ve el disfrute per se de ese dinero? Sin embargo, uno que gana menos va construyendo libertad financiera. ¿Es cuestión de hábito o mentalidad? Ambas cosas. Ambas cosas. Yo diría que primero comenzamos a trabajar la mentalidad de organización, de conocer la libertad financiera, permitírmela también a nivel emocional, porque de forma inconsciente podemos venir de una familia, por ejemplo, que te venga con tanta escasez de que tú diariamente escuchabas a tus padres quejándote por el dinero, quejándote por la economía, echándole toda la culpa a los políticos diariamente, y como en un ambiente bastante dañino en ese sentido, que cuando adulto no necesariamente se te haga muy fácil cambiar eso. Si vienes años y años escuchando ese tipo de mentalidades, entonces comenzar a trabajar esa parte de que el mundo es abundante, de que también se puede disfrutar y no necesariamente hay que trabajar como muchísimo, o sea, de antes que salga el sol hasta cuando sea de noche, por ejemplo, que eso también es posible, y todas esas creencias que nos permitan disfrutar de eso. Entonces, trabajar la mentalidad, los hábitos, que ya comenzar nos quedamos con las creencias que nos funcionan, y con esas comenzamos a generar hábitos que nos permitan entonces lograr esa libertad financiera que se logra invirtiendo, por ejemplo, viendo esos ingresos extras. Y diría que incluso antes también de tener una libertad financiera y tener un estilo de vida que nos guste mucho. Un trabajo en que nos sintamos cómodos, que nos sintamos también en libertad, por ejemplo, y también tener mucho control, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, de nuestros gastos, de nuestros presupuestos. Porque una persona que gane quizá 3 veces más que yo puede vivir más infeliz y más estresado que yo. ¿Por qué? Porque está fácilmente repleto de deudas, las cuotas le consumen el 60% de su ingreso, vive en un lugar donde aún no debe vivir, en el centro de la ciudad, con una torre que se cobra en dólares, por ejemplo, tiene el último vehículo. Entonces, esa persona, si sacamos cuenta, fácilmente termina el mes negativo. A lo que le llamamos vida de apariencia. Sí, que es muy, muy lamentable. Muy común también. Sí, y las redes llevan muchas veces a eso. Correcto. A las personas que veo que a fulano tiene X vida, pues yo también imito o claro. Me monto en el barco claro. para el figureo. Sí, el dominicano. Sí, totalmente. Incluso he visto muchas
personas y una tendencia que ver en las redes de gente que subiendo tarjetas black, por ejemplo, negras, así destapándola como cuando le llegan, como sinónimo de orgullo. Y yo como que, ok, bien, pero quiero como que saber el trasfondo de eso, porque para mí eso, como hacer eso es un premio, y tú llegas a una tarjeta como esa que tiene una membresía, una anualidad muchísimo más cara y que normalmente tiene unos límites altísimos, es como que de verdad yo espero que estén listos para tener esa tarjeta. Y justo en un video que hice hace poco, revelando mis tarjetas de crédito, decía, señores, no tengo aún una tarjeta para viajes, no viajo constantemente, en su momento espero tenerla, pero no tengo una tarjeta de un color o de una categoría simplemente por aparentar. De que porque vean que cuando voy a un restaurante, entro una tarjeta negra, una tarjeta platinum, etc. No, va a llegar su momento, mientras tanto voy pagando con las que se ajustan a mi estilo de vida actual. Y eso siento que es muy importante que la gente lo tenga claro. No querer vivir un estilo de vida que quizá ni se identifica o que aún no está listo. ¿Qué mentalidad de inversionista debe tener una persona que desee iniciar desde cero? Yo diría que informarse lo suficiente. Ya hoy en día la información hay muchísima. Sí tratar de ser crítico, porque también hay mucha gente desinformando. Entonces, como validar de varias fuentes de que la información es verídica, también de las fuentes oficiales. Por ejemplo, hoy en día he visto muchos aquí en la República Dominicana puestos de bolsa, el mismo portal de Proinversionista, que es parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, tiene un portal destinado para dar cursos. Yo los he compartido incluso en mi red social. Cuando lo dan, los he tomado, son muy buenos, y ahí tú obtienes la información directamente de quien genera y maneja estos productos a nivel de superintendente. Entonces, informarnos bastante y comenzar a tener una mentalidad de que la constancia, la disciplina son las que van a pagar con el tiempo. Y ajustado también a nuestras posibilidades. Muchas veces se piensa que hay que ser rico para comenzar a invertir. Eso es algo que yo he tratado de desmontarlo. Por ejemplo, con una serie que estuve haciendo, donde yo invertía 51,000 pesos. Para quizá una persona diga, no, pero 50,000 pesos, que eso no es nada. Pero es justamente eso, como señores. Incluso la primera inversión que hice era de 1,000 pesos. Para dar a entender de que no hay que ser rico para comenzar a invertir, para comenzar a ver un retorno a ese dinero. El tema es iniciar, ir conociendo el producto, perder el miedo y pues ya continuar y que con el tiempo ver los beneficios. Excelente. ¿Qué es Backup Financiero y cómo ayuda a aquellos que están perdidos? Bueno, Backup Financiero es una plataforma que surgió por la pasión con los números y también por querer compartir quizá algo que yo sentía que ahora mismo en el país no se tenía, que era esas reseñas y como enseñar las comparativas a nivel de lo que está ofreciendo el mercado, lo que ofrece el mercado, tanto en la banca como en el mercado de valores, para que las personas puedan identificarse con el producto y saber, ok, yo considero que es el mejor para mí. Porque en su momento, cuando yo intenté investigar y conocer todas las opciones, me perturbé. ¿Te abrumaste? Me abrumé. O sea, vi tantas cosas que dije, wow, pero ¿por dónde inicio? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuáles son los montos mínimos? ¿Y cuál es el riesgo de esta inversión? Entonces, como trato de mostrar esa información lo más clara posible y con ejemplos prácticos. Esto fue lo que pasó. No me entregaron el papel, por ejemplo, duraron tanto tiempo para aceptarme la solicitud, tuve esta experiencia. Entonces la gente se puede identificar con eso y decir, oh, pero esto es real. O sea, eso de ser inversionista no es solamente andar con corbata y etcétera, sino que cualquier persona lo puede ser. Entonces, como un poco, digamos, hacerlo más asequible la información. Ser ese portal. Excelente. Tuyo, de tu propiedad. Sí, sí. Y tu ideólogo te nació para ayudar a orientar a los demás. Sí. Inició, yo hice como que dice la prueba en mi cuenta personal. Yo tengo otra cuenta donde yo hacía los jueves financieros, yo le llamaba. Y ahí yo ponía preguntas como, hey, señores, si ustedes tuvieran 1,000,000 de pesos, ¿en qué lo invertirían? Y ahí la gente me respondía, yo, wow. Como que hay mucho interés. Y me sorprendió porque, de una forma u otra, son personas cercanas a mí, no necesariamente personas que están siguiendo un contenido financiero. Y dije, si esto es alguien, o sea, mi público que es genérico, quizás si me enfoco 100% y ya quien me siga es porque tiene un interés en aprender de finanzas, nadie sabe el potencial que tenga. Y ahí incluso un amigo me respondió y me dijo, mira, ¿y tú no has pensado en hacer algún proyecto con eso? Y yo,
me puso muy pensativo. Y también con el tema de poder impulsar, en su momento no lo había lanzado, pero una plataforma, un emprendimiento que tengo de una página web. Yo quería ser también como mi propia influencer en ese sentido, y ya que tener una comunidad que yo pueda arrastrar ese producto y poder mostrárselo. Aprovechando, ¿qué nace primero, Backup o Eficredit? Backup financiero. Excelente, ya conocimos sobre Backup. Háblame de Eficredit. Bueno, pues Eficredit es una idea que nace en 2023, en el segundo semestre, donde hubo una tarjeta de crédito que cambió y yo quería buscar cuál era la mejor tarjeta de crédito con los nuevos productos que quedaban para mí. Busqué, utilicé también la herramienta que existía en ese momento para eso y sentía como que me faltaba algo. A mí me encantan las comparativas y como los números como tal. Entonces dije, wow, me encantaría hacer un Excel donde yo ponga toda la información de todas las tarjetas y que me dé un aproximado de cuál sería la ganancia que podría tener con cada una de ellas. Y me voy con la que mejor rendimiento me dé. Pero dije, me puse a pensar en el tiempo que me va a tomar eso y dije, no, pero es casi imposible. Entonces ahí me comuniqué con un amigo cercano que él estudió desarrollo de software, que es programador. Entonces a él le gustan también las finanzas y ahí surgió la idea. Hoy en día Eficredit es una plataforma, una página web donde al entrar tú colocas tus gastos fijos o variables también, tus gastos estimados, y corre un algoritmo en más de 100 tarjetas de crédito para brindarte cuál sería el estimado de ahorro por cada tarjeta registrada. Y te lo brinda en un top, desde la que tiene el mayor potencial de ahorro hasta la que tiene el menor potencial. Wow. Entonces, en cuestión de minutos, segundos, tú podrías ver cuál es tu potencial de ahorro anual. Por ejemplo, a mí me salen algunas tarjetas que me pueden dar hasta más de 20,000 pesos al año. Si utilizo esa tarjeta para pagar los gastos que indiqué en la página. Excelente. Qué bien. Hemos hablado, Oliver, de muchos temas importantes, finanzas personales, lo que son las tarjetas de crédito, las inversiones también. Hemos tocado un poquito de cada cosa, digamos. Sí. Que nos faltaría tiempo para desglosar mucho más, ¿verdad? Dentro de todos estos temas, ¿qué es lo más relevante e importante que te han dicho tus seguidores? Porque tú dentro del mundo de las finanzas eres muy versátil. Creas contenido, educas, emprendes. Tienes también la parte de lo que es la programación. ¿Tú eres ingeniero? ¿Ingeniero en qué? Mecatrónico. O sea, hello. Aquí Sí. tenemos un compendio de funciones Sí. integradas. Qué chulo. Pero todo esto te lleva a ti a sacar lo mejor de lo que sabes. Para tú nutrir a otros dentro de ese público, ¿qué es lo más relevante que ellos te han dicho a ti, tus seguidores en las redes? Ya me dijiste la parte de seguidores que te comentaron así abiertamente, qué harían si tuvieran $1 millón de pesos para invertir. ¿Qué otra cosa te han dicho los seguidores en tus redes que se repita una y otra vez? Como si tú pasaras el algoritmo y te salga lo mismo una y otra vez. Bueno, ahí algo que sucede mucho, quizá no me lo dejan de forma pública, pero sí me lo escriben en privado, es preguntándome en qué podrían invertir un dinero que tengan. ¿En qué podrían invertir? Ahí yo no les puedo responder con una única respuesta porque eso va a depender de su contexto financiero. Incluso hay momentos en que tú puedes tener dinero disponible y lo que te conviene es no invertirlo, sino, por ejemplo, hacer un plan para saldar deudas que te ahorraría muchísimo más dinero y a la par también tener un fondo de emergencia, por ejemplo. Eso para mí no es negociable. O sea, que tú me estás diciendo que cada cabeza es un mundo. Totalmente. Y que cada quien necesita una asesoría personalizada, evaluada, o sea, algo muy analítico con un experto como tú, digamos. Porque a ti Sí. que te tengo enfrente, no voy a hablar de Pedro porque no es a Pedro y a Oliver. Entonces, yo necesito, pero también María, Juan, Pedro, Lucas, necesitaría evaluar su perfil financiero por separado para ver en qué podría invertir. Correcto. ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Saldar sus deudas primero y luego invertir? ¿O invertir para luego poder saldar las deudas?
Sí, correcto. Esto es importantísimo, no es tan sencillo como parece. Bueno, tengo un dinerito ahí, lo quiero invertir, pero estoy lleno de deuda. Exactamente, no tiene ¿Cuál sentido. es el propósito? No tiene sentido. Si, por ejemplo, en ese caso, sería como, ten un fondo, ten algo por cualquier emergencia, poder tener dinero disponible, pero hay que comenzar a bajar esa deuda porque normalmente las deudas tienen un interés mucho más alto que el de las inversiones actuales en nuestro país. Entonces no tiene sentido que estemos invirtiendo por un lado, sin embargo pagando unos intereses altísimos por otro. Entonces cada persona tiene un contexto, yo le llamo así, contexto financiero distinto, y también unas metas financieras distintas. O sea que literalmente cada persona tiene ingresos diferentes. Todo cambia. Exacto. Entonces no puedo dar un consejo único, pero esa sería, yo diría, respondiendo a tu pregunta, de la consulta más común. Como, mira, tengo tal monto, ¿en qué lo puedo invertir? Tú serías el psicólogo de las finanzas. Sí, porque necesitamos un doctor, Sí. necesitamos un abogado, necesitamos un financiero, un contable, ¿verdad? Pero ya en lo que es finanzas personales y cómo qué invertir, cuál es el propósito, cómo me organizo para tener como todas las áreas cubiertas. Entonces, si estoy enferma, llamo a mi doctor de cabecera, ¿verdad? Sí. Si estoy en un problema legal, llamo al del legal. O no tengo que tener un problema, puede ser también alguna orientación legal. Pero siempre necesitamos de esos expertos, de esas personas que sí tienen conocimiento y tú lo tienes realmente. Entonces hago un llamado directamente a nuestra comunidad para que nos evaluemos y veamos si tenemos que llamar a Oliver. Claro. Yo en mi caso lo necesitaría. Oliver, me surge la pregunta, si un joven dominicano se encuentra mega arropado en deuda, porque como venimos hablando, fanfarronea, tú sabes, los bonches, la salida, sí, la novia, el ir a descubrir, viajarlo, todo lo que se le ocurra, está súper endeudado. ¿Qué recomendación tú también como joven le darías a ese que no tiene el conocimiento que tú tienes? Lo primero sería comenzar a evaluar y a ser lo más sincero con él mismo, de por qué llegó ahí. Cada persona, detrás de cada deuda, de cada situación que difícil, hay una historia. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué llegaste ahí? Para que no se vuelva a cometer. Porque fácilmente hacemos un plan y ok, se saltan, pero ¿qué nos garantiza que eso no vuelva a pasar? Entonces, lo primero sería reflexionar en esa parte. Ya cuando, ok, soy consciente de lo que pasó, lo estoy trabajando, ahora hacer un plan de saldar esas deudas. Y joven como tal, sería, y poniendo un caso como el que indicas, sería de que también buscar también qué es lo que tú quieres demostrarle a la sociedad. ¿Qué vacío tú tienes? Que busca la aceptación de los demás a través de lo material. ¿Por qué la gente no te puede querer y apreciar por lo que tú eres fuera de lo material? ¿Por qué para sentirte bien tú tienes que mostrar una foto con un vehículo lujoso detrás? O tienes que comprar regalos carísimos que no son adaptados a tu realidad. ¿Por qué tienes que fingir una vida que no llevas? Ahí sería como, esa sería mi recomendación. Al final, sigue trabajando. Si tuviera el joven aquí al frente, sigue trabajando para que efectivamente tú puedas tener esos gastos y no sea algo malo, sino que esté dentro de tu presupuesto. Que no te sientas culpable de hacer esos gastos ni que te tengas que endeudar para hacerlo, sino que ya sea parte de tu estilo de vida. Esa sería. Excelente. Qué bien. Oliver, tus proyectos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, ahí al día de hoy lo que pienso es que con Backup sí me gustaría continuar con su objetivo desde el día 1, que es educar y también como esa parte analítica y comparativa. Eso me gustaría siempre mantenerlo. Quiero expandir las comparativas que brindo. Tengo unas ciertas limitantes con alguna que he pensado, pero estoy buscando la vuelta de cómo obtener esa información de forma que lo pueda compartir. También quizás pueda aumentar el equipo. Ahora actualmente solamente estoy yo, así como la parte de creación y demás. Sí tengo un entorno, una comunidad buenísima, mi pareja también que me ayuda en ciertos aspectos, pero ya como alguien de 100% que esté ahí de la mano conmigo haciendo esas publicaciones de seguimiento, etcétera, que ahora mismo son sacando en el almuerzo, por ejemplo, sacando un momento, cuando llego a la casa,
los fines de semana. La gente no lo ve, pero yo grabo domingo. Yo grabo a veces a las 10, 9 de la noche. Entonces ya como que poder quizás mantener ese nivel de publicaciones sin quizás sacrificar tanto como lo estoy haciendo ahora mismo. Poder delegar, tener Sí, tu también. propio equipo. Eso Correcto. es interesante y sin embargo tú tienes mucho, haces mucho y tienes un trabajo formal, o sea, te tienes Sí. que dividir bastante. Sí, ahí sí. ¿Te influye la mentalidad? ¿Te limita los conceptos así de tanto, digamos, restricciones para tu emprender? ¿Cómo manejas esto? La parte de la mentalidad, asumir riesgos para el emprendimiento. Ya que me hablas de que te gustaría tener un equipo de una forma u otra para poder aflojar un poco tu tiempo. Sí, sí. Bueno, también ahí sería correr un riesgo porque a pesar de que el proyecto va bien, es muy nuevo. Hay que agotar también como una etapa de crecimiento. Las empresas tienen una conducta, aún está muy reciente. Entonces sería como, si comienzo a tomar esos pasos ahora, sería también como un poquito una apuesta ahí de ver que pueda retornar esos gastos que le voy a dar. Confío, o sea, tengo esperanza en que sí, por las proyecciones que llevo. No te limita la mentalidad. No, y que de una forma u otra también es como algo que me apasiona tanto, de que considero que sí estoy dispuesto a invertirle todo lo que sea necesario y hacer todo lo posible para que pueda crecer tanto Backup como la parte de FreeCredit, que es con la página web. Claro que sí. Esa sería, y bueno, con FreeCredit también nuestra idea es que tengan muchas más funciones de las actuales. Ahora mismo es básicamente como un prototipo, por llamarlo de alguna forma, para ver también la aceptación del público, que ha sido bastante buena hasta ahora, por suerte. Pero la idea es que las personas puedan entrar y en cuanto a tarjetas de crédito puedan aprender, puedan ver cuáles son las ofertas de temporada que mejor se adaptan a ellos, cuáles son también las tarjetas que más les benefician. O sea, tú entres ahí y puedas salir con todo lo que es con información de tarjeta de crédito. ¿Qué mensajes le dejas al que sueña con libertad financiera y no sabe con qué se come eso? No sabe por dónde empezar. Bueno, lo primero sería investigar del concepto y cómo le puede ayudar y por qué es tan famoso, decirlo así, y se ha vuelto como tendencia estos últimos años. Y comenzar a armar un plan, ahí sería. Por ejemplo, las personas, nosotros nos encanta planificar vacaciones y cosas así, pero he escuchado muy pocas personas emocionadas por planificar su jubilación. Y principalmente a esta edad. No veo muy pocas personas hablando de una inversión para 20, 15 años. Y lo hago de forma intencional cuando me toca. Anteriormente lo decía. No busco invertir para hacerme rico en 5 o 10 años. 15, 20 años. Que el interés compuesto, que las ganancias vayan hablando, que vayan haciendo su efecto y cuando llegue su momento pues lo disfruto. Esa sería también como la mentalidad. De así mismo, como nosotros le dedicamos mucha pasión a cosas que son del momento, que no está mal, pero así mismo también lo hacemos con esas cosas, que también con nuestras finanzas lo hagamos. Le dedicamos ese mismo cariño. A mí me pasaba que yo en el trabajo hacía unos análisis y unos gráficos buenísimos, pues yo trabajo la parte de datos y pero yo también quiero eso con mis finanzas personales. Entonces ahí recuerdo cuando comencé a hacer mi primera plantilla de inversiones y unos indicadores que hoy en día me son súper útiles y me motivan a seguir invirtiendo. Hay que llevar las inversiones a que sean divertidas, a que te sientas placentero, que sea un hábito positivo, también sin llevarlo a los extremos. No es verdad que he visto situaciones de personas que quieren invertir el 70% de sus ingresos, o sea, espérate, también continúo viviendo y no tiene que ser algo de sacrificio que, ¿verdad?, se vea también y que produzca insatisfacción. Ese equilibrio sano y mantenerse haciéndolo. ¿Dónde te encontramos, Oliver? Me pueden encontrar en Instagram como @backupfinanciero.rd, también en YouTube como Backup Financiero, en Spotify, también tengo un podcast donde llevo invitados y en TikTok también como backupfinanciero.rd, igual. Hemos conocido bastante sobre Oliver, sus proyectos y sobre cómo tener mentalidad para una mejor libertad financiera y poder tener propósito y a la hora de nosotros decidir en qué invertir, podemos llamar a Oliver
Vamos por favor a contactarlo. Aquí lo tenemos. Gracias por acompañarnos, compartan el contenido y por favor síganos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima entrega.